Un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Un placer estar nuevamente contigo, Sandrita, y con un tema, bueno, con un programa muy, pero muy potente, con muchas cosas, así que encantado de estar aquí como cada martes. Pero claro, todos los martes estamos con Mariano Menéndez desde España. Cinco inteligencias en una época de dones y talentos, Mariano. Cinco dimensiones, por decirlo así, con la cual el cerebro ha estado dotado, pero que en este tránsito de la nueva humanidad, si se quiere ver, es como si estuvieran despertando dones dormidos, talentos dormidos. ¿A qué nos podemos referir con ello? Sí, se están produciendo muchísimos cambios, ¿no? Porque como veníamos viendo en los últimos programas, vimos las profesiones, recuerdo que vimos las profesiones más demandadas, ¿no? y valoradas de cara al futuro, ¿no? Que, bueno, animamos a que revisen ese vídeo que fue 2 semanas atrás. La inteligencia artificial se está desarrollando, las tecnologías, las empresas de tecnología están liderando el mercado. Luego, en otra emisión, la semana pasada, hablamos de las cualidades humanas más demandadas, ¿no? en el futuro, y vimos que son habilidades blandas, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, Sandrita, o sea, el mercado laboral, las empresas están requiriendo, en cierta forma, posiciones de, sí, de habilidades duras, por así decirlo, ¿no? Ingeniero en prompt, pilota de drones, especialista en IoT, todas esas que vimos, experto en blockchain, no sé si recuerdas. Y, y después vimos que las habilidades humanas eran gestión del tiempo, iniciativa, inteligencia emocional, trabajo en equipo. Entonces, claro, los puestos laborales vinculados con las nuevas tecnologías, la informática, las redes sociales están muy a la vanguardia, pero sin embargo nos encontramos que el sistema educativo, que actualmente está en crisis, si quieres, bueno, podríamos profundizar luego a ver cómo es esa crisis del sistema educativo, que es muy compleja, siempre estuvo abocado, como tú bien decías en la introducción, a esa inteligencia lingüística, verbal, lógico-matemática, ¿no? Y es decir, leer, escribir, hacer cálculos complejos, y eso fue lo que se fue valorando, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy, claro, hay una gran demanda de otras habilidades muy blandas y muy de trabajo en equipo, de resolver problemas, de gestionar el tiempo, de iniciativa, que son habilidades hasta concienciales, ¿no? De voluntad, ¿no? De habilidades de la conciencia y la inteligencia emocional también recuerdo que vimos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que estaba en la base del sistema educativo y con lo cual se forjó, ¿no? El sistema educativo, recordemos que comenzó bueno, a principios del 1900, ¿no? Con la gran revolución industrial, ¿no? Y con habilidades muy técnicas y muy de lingüística, muy de lógico-matemática. Entonces, evidentemente, necesitamos más inteligencias, ¿no? Y hay una teoría que postula 5 principales, pero también hay 3 más, ¿no? En realidad, en total serían 8. Así que podríamos verlas, ¿no? Si te Bueno, parece. pues veámoslas porque lo que te leo entre líneas es un poco describiendo todo este tránsito que está viviendo la humanidad, que está viviendo el propio ser humano con una cantidad de nuevos talentos, de nuevos dones, de ese despertar de conciencia que se está viviendo. Es como si estuviéramos transitando también a ir más allá de las antiguas, porque es el sistema antiguo donde Mm. solo se valoraban cualidades de línea dura, como cualidades de línea dura, lo mencionaste, muy lógico, matemáticas, muy de la fórmula, la estructura, lo que era cuantitativo, lo cualitativo iba quedando ahí como entre subjetivo y demás, o interpretativo, pero ahora no. O sea, ahora estamos necesitando otras inteligencias que conecten incluso más allá, como lo decía una de nuestras analíticas, el discernimiento, que pueda adelantarse desde la sabiduría incluso a evitar problemas para la empresa o incluso quien quiera ser emprendedor y que quiera, no sé, explorar alguno de los dones y talentos que tiene, pues necesita mucho esa sabiduría, ese poder prever. Y eso está ligado
directamente con la inteligencia emocional, ¿no? O que algunos también nos llaman inteligencia espiritual incluso. Empezamos entonces a ver esas inteligencias. Claro que sí. Comenzamos con las principales, ¿no? También me interesa comenzar con las principales para que podamos diferenciar y separar muy bien las otras que son un poco más complejas, ¿no? La primera es la inteligencia lingüística verbal, ¿no? Que es la capacidad de usar el lenguaje de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita. ¿Y qué incluye esta habilidad? Incluye la habilidad de razonar, de persuadir, de recordar información. Recordemos también que el sistema educativo muchas veces, o sea, el sistema educativo convencional y tradicional tiene materias muy memorísticas, ¿no? Es decir, si la persona puede recordar mucha información, puede aprobar todos los exámenes, ¿no? Y la habilidad de crear con las palabras, ¿no? Entonces, escritores, oradores, poetas, periodistas suelen tener esa inteligencia muy desarrollada, ¿no? La inteligencia lingüística verbal, ¿no? Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática en el segundo lugar. Y esta inteligencia se refiere a la capacidad para el razonamiento lógico, para resolver cuestiones lógicas, resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto, la manipulación de números, cálculos complejos, ¿no? Ingenieros, matemáticos, científicos, programadores informáticos suelen destacar en esta área, ¿no? Entonces, Pero además, Mariano, me gustaría complementar ahí mm, que durante mucho tiempo se tuvo el mito, ¿sí? Y esto lo voy a decir porque hoy estamos también haciendo un contenido que sé que le va a devolver la confianza a muchas personas en sí mismas. Durante mucho tiempo se tuvo el mito que si alguien no era bueno en matemática, en aritmética o en química o en fórmulas físicas, entonces era que no era inteligente, ¿sí? Ese era el mito que se tenía. Y por eso es que estamos haciendo este programa explicando las diferentes inteligencias para que la gente entienda, bueno, yo no era muy bueno en física, pero, o muy bueno en matemática o aritmética o cálculo, pero era muy bueno, por ejemplo, en la habilidad del lenguaje. Sí, entonces me gustaría también como que me complementaras ahí un poquito, o sea, esa diferencia que tienen las personas de acuerdo a sus dones y talentos. exacto, sí, una popularmente inteligente décadas atrás, ¿no? O en el siglo pasado, podríamos decir, con la inteligencia lingüística verbal y con la inteligencia lógico-matemática, bueno, se premiaba mucho en el mercado laboral. Pero hoy, por ejemplo, tenemos, bueno, artistas o deportistas, ¿no? Deportistas. Por ejemplo, no sé, Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Y quizás no sabe idiomas o no hace cálculos matemáticos y se puede decir que no es inteligente. No, es muy inteligente, pero tiene la inteligencia del cuerpo, ¿no? Entonces, claro que estas inteligencias, esta teoría fue muy, o sea, revolucionó mucho la teoría de inteligencias porque se comenzó a valorar otras y se empezó a desarrollar otras, porque una vez que se estudian, se pueden ir desarrollando, ¿no? Como por ejemplo, siguiendo avanzando, ¿no? En las inteligencias, la espacial visual, ¿no? Que es la habilidad para pensar en 3 dimensiones, es decir, percibir el mundo visual y espacial de forma precisa y ser capaz de recrear o transformar aspectos de esa percepción. Y esto, O sea, esto es como que se imagina la escena, ¿no? Es algo así, ¿sí? sí, por ejemplo, se ve mucho, lo desarrollan mucho los arquitectos, ¿no? Los artistas, los diseñadores, los navegantes, ajedrecistas, pero es justamente eso, es decir, quizás un arquitecto puede imaginarse situado en el edificio, ¿no? Imaginarse las ventanas, imaginarse caminando por el lugar y bajar la escalera y decir, bueno, ahí quiero una pared que es roja con un cuadro aquí, y después salgo, voy para allá. Claro, cosas que a veces alguien no lo puede hacer, pero bueno, ellos tienen esa, o sea, imaginarse en ese mismo lugar y crear, ¿no? Crear.
porque al poder tener esa capacidad de abstracción, puede ir creando y puede ir viendo qué es lo que puede combinar mejor. Por eso digo los diseñadores, ¿no? Los artistas, los arquitectos. Tiene que ver mucho con la mente abstracta, ¿no? Es una habilidad espacial visual, se llama. Es como una inteligencia eh, más vinculada con el conocimiento abstracto del espacio. ¿Bien? Y se puede Esto imaginar. también, Sí, esto también implica, Mariano, que por ejemplo una persona que nos está viendo hoy y que durante toda su vida, no sé, se dedicó a ser secretaria, recepcionista, y hoy dice, ay, a mí me pasa eso, yo me imagino, no sé, la oficina, en fin, me ubico en los espacios, y esto podría darle incluso la inquietud de que ese es uno de sus dones y talentos y decir, voy a estudiar diseño de interiores, por ejemplo, totalmente. despertar nuevas vocaciones. Arquitectura, diseño de interiores. Sí, sí, sí. Puede desarrollar, o sea, sabiendo que tiene esa inteligencia, puede desarrollar ese don y ese talento que, como tú bien decías, puede estar en un trabajo que no lo esté desarrollando. Puede estar siendo oficinista o trabajando en un supermercado o siendo recepcionista, y ese trabajo no le va a permitir desarrollar esto, ¿no? Entonces, lo puede hacer. Claro que sí, que hay esperanza para esa persona que quizás no esté del todo feliz en su trabajo, pero sabiendo que tiene esta inteligencia espacial visual, puede ir a desarrollar ese don, ese talento, y tener mucho más éxito en el mercado laboral y también sentirse muy bien a nivel autoestima, ¿no? Esa sería la tercera o la La cuarta tercera. inteligencia. La tercera. Tercera. Entonces vamos a la cuarta. La cuarta es esta, la que tienen los deportistas, lo que citaba anteriormente, que es la inteligencia corporal kinestésica, que implica la capacidad de usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y la facilidad también para el movimiento físico y la coordinación, ¿no? Deportistas, bailarines, actores, bien, cirujanos también, son ejemplos de personas con esta inteligencia destacada, ¿no? Que es la inteligencia del cuerpo, es decir, como los deportistas, ¿no? Que saben moverse dentro del campo de juego, que tienen habilidades con las manos, con el cuerpo, con las piernas, y los bailes, ¿no? Los bailarines también. Y es toda una inteligencia en sí misma, ¿no? Y es muy valorada, ¿no? En el mercado laboral, pero sin embargo, claro, como decíamos antes, no tiene que ver ni con la inteligencia lógico-matemática ni la lingüística verbal, ¿no? Pero sin embargo es una gran inteligencia, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, continúo. Luego tenemos la inteligencia interpersonal, ¿bien? Que es la habilidad para comprender y para interactuar eficazmente con otras personas, ¿bien? Implica la empatía, la capacidad de leer las intenciones de las otras personas, las motivaciones de los demás y establecer relaciones significativas, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con lo que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no? Los líderes, los que saben trabajar en equipo, los que tienen la habilidad de trabajar en equipo, también profesores, también terapeutas, porque tienen la gran capacidad de escuchar. Los vendedores también suelen tener esta inteligencia desarrollada, que es esa inteligencia de, viste que hay personas, Sandrita, que generan alianzas, hacen amistades, manejan muy Sí, bien son sus relaciones. como constructores de redes de negocios, de amigos, de comunidades. Incluso cuando estaba empezando apenas el tema de Internet, eran trabajos muy valorados. Saber construir redes para las instituciones o para las empresas o para... Hoy en día se les conoce como community managers, pero en ese momento era como empezar a fidelizar, por decirlo así, o generar comunidades. Y creo que en su momento fue como ese primer acercamiento de lo que estamos llamando el tránsito de la humanidad, porque eran personas que incluso per se, o sea, en su estado normal, natural, eran muy buenas
para decir, ay, Mariano, te tengo que presentar un amigo que podría conectar contigo porque sí, o sea, lo que conocemos como los buenos relacionistas públicos. Y Ah, luego cuando empezó todo este boom de las redes sociales, empezaron a llamar este tipo de personas que tuvieran esas habilidades o cualidades humanas para transferirlas, digamos, en una aplicación de redes, es decir, de poder construir comunidades digitales. Pero aquí viene lo interesante, Mariano, y es que está volviendo a buscarse ese mismo perfil en la vida real, ya no en el mundo digital. Entonces, me gustaría que habláramos también de por qué esa inteligencia es tan importante, porque tiene que ver mucho con mantener esa socialización humana que tanto se requiere y que se ha visto muy golpeada y muy escaseada con toda esta aparición de medios digitales, donde muchas veces estamos más interconectados que nunca, pero nos volvimos más solitarios que nunca. ¿Qué es lo que se trata ahí de volver a conectar ya face to face o personalmente? sí, esta inteligencia se empezó a desarrollar y se empezó a prestar mucha atención, sobre todo bueno, hay personas que son muy exitosas a nivel empresarial y quizás no tienen la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Entonces, claro, personas que saben mucho de ingeniería o científicos, muchas veces en la pirámide organizacional quedaban en mandos medios o incluso en mandos bajos y miraban al empresario, al dueño de la empresa y además de otras 5 o 10 empresas que no sabía nada de ciencia, ni de matemática, ni de ingeniería, pero tenía 10 empresas. Entonces, ¿cómo construyó eso? Bueno, como tú mencionabas, saben conectar personas, ¿no? Te presento a esta persona, te presento a la otra, y saben rodearse de personas, es decir, ven habilidades aquí, ven habilidades allá, ven habilidades. Entonces están muy bien asesorados, bien, porque saben, a raíz de la empatía, saben detectar también incluso no solamente las habilidades de la persona, sino también las esencias de las personas, lo que sienten, los que son las buenas personas. Bueno, sabemos esto en lo profundo que no existe, pero en el mundo vemos personas buenas y malas, ¿no? Entonces estas personas dicen, bueno, con tal persona le vi algunos rasgos que no me gustaron, bueno, me mantengo lejos, con otra me uno, y van así, uniendo relaciones, alianzas, equipos, empresas, y claro, y después hay otras personas que técnicamente son muy buenas porque hacen ecuaciones derivadas y genios científicos que hacen inventos y muy buenos inventos, pero no tienen 10 empresas con, no sé, 500 personas a cargo. Y quien tiene la inteligencia interpersonal sí que puede hacer eso. Bien. Esto se puede leer, Mariano, como más allá de un talento, como un don, porque finalmente para poder, obviamente, las relaciones son uno de los factores influyentes en el éxito de una persona, si estamos hablando de Mm. desarrollo humano, pero también lo puedes llevar al éxito corporativo, si estamos hablando de negocios. Sin embargo, para llegar a ese punto, no solo de tener la habilidad de conectar socialmente talentos o inversionistas o lo que tú quieras, Ujú. sino también elegir, o sea, ser lo suficientemente, lo voy a llamar así, iluminado o tener el discernimiento para decir, Ujú. esta persona sí la llamo a esta alianza porque cumple con estos valores o tiene estos ítems. O sea, finalmente las relaciones tanto personales como de negocios se construyen a partir de la confianza, pero para poder tener ese discernimiento, poder, como tú dices, leer a las personas, eso ya es más como un don. Sí, se combina mucho, o sea, esta inteligencia interpersonal se combina mucho con la inteligencia emocional, porque si bien no tienen la inteligencia lógico-matemática, pueden saber muy bien regular sus emociones y tener mucha confianza en sí mismos y confiar en la gente, ¿no? Y también tener mucha paciencia. Entonces, que también incluiría esto de tener buenas relaciones y no romper relaciones, no ser como una persona, porque a veces quien tiene la inteligencia lógico-matemática muy desarrollada, a veces se puede volver también como muy abocado
a las tareas y a los objetos y a los objetivos y dejar de lado las relaciones. Entonces, quizás va dejando relaciones de lado y rompiendo relaciones, mientras que la otra persona que tiene inteligencia interpersonal no rompe relaciones, las sigue manteniendo y construyendo. Y claro que sí puede ser un don y un talento vinculado, hay que ver, también puede ser por la crianza, por la familia, son personas con alta empatía y que les enseñaron a valorar las relaciones. Entonces, sí, como tú bien dices, también tienen éxito en el mundo corporativo, pero también en la vida personal, ¿no? En la vida personal. Así que eso es un poco la inteligencia esta interpersonal que, como hemos hablado, ¿no? En el sistema educativo, no en niveles primarios o en niveles medios, no se enseñan. Obviamente que... ¿Cómo? Sí, sí, te iba a preguntar esto y ya seguimos, pero es cierto, es decir, hay, digamos, entrenamiento en semilleros de matemática, de inglés y todo esto, Claro. pero no existen, por ejemplo, semilleros para cultivar esa habilidad de relaciones sociales, ¿sí? O que los niños desde pequeñitos, ayer lo hablábamos con un tema de bullying que desarrollamos con el doctor Leo Baja, Uh-huh. eh, que los niños aprendan, por ejemplo, a poner límites. Ese tipo de semilleros se requieren en este tránsito que estamos teniendo de estos cambios del mundo. Debería el sistema educativo también ir a la par y ir evolucionando y, por ejemplo, entender que son importantes esos entrenamientos de habilidades sociales para los niños, incluso para los adolescentes y luego en la universidad, si se están formando como empresarios o así no estén formándose como empresarios, pero que tengan esas habilidades sociales, por lo menos que empiecen a formarlos desde el sistema educativo. Yo creo que en las habilidades interpersonales, en las habilidades humanas, en la inteligencia emocional, incluso en la tecnología, el sistema educativo tiene que, ya desde niveles primarios y secundarios, obviamente, tienen que empezar a formar seriamente en estas habilidades, claro que sí. Porque el sistema, una de las causas por las cuales el sistema educativo convencional está en crisis es por su rigidez. Bien, porque si comparamos, por ejemplo, un plan de estudios de una escuela secundaria, ¿no? Que para mencionarle a la gente secundaria o nivel medio, que asisten jóvenes entre 13 y 18 años, ¿no? Y tomamos un plan de estudio de 1950 y uno actual de 2025, vamos a ver cómo las materias tradicionales son las mismas, ¿bien? Esa es una investigación que yo mismo he realizado. Entonces, de todas formas, también invitamos a la audiencia que lo comprueben por sí mismos. En Internet hay subidos planes de estudios, ¿no? Entonces vamos a ver que materias tradicionales están en el 1950 en algunos planes de estudios de escuelas latinoamericanas y están en el 2025. O sea, pasaron 75 años y siguen la misma materia, las mismas asignaturas. Entonces, eso lo hace un poco rígido, ¿no? Si bien es verdad que yo en ese análisis vi que en 2025 se incorporan muchas asignaturas vinculadas a la tecnología y a la informática en niveles medios, ¿bien? Ok, sí, pero las cualidades humanas más demandadas que hemos visto en el programa anterior no están en niveles medios ni en estudios universitarios. Actualmente se estudian en posgrados o cursos privados para altos ejecutivos, ¿bien? Entonces, en cierta forma, aquí se ve lo que muchos expertos en educación mencionan, que el sistema educativo tradicional y convencional es anacrónico. ¿Bien? ¿Qué significa anacrónico? Que no es propio de la época en la que está. Es decir, las cualidades humanas que más demandarán las empresas en el futuro y demandan actualmente también, porque ya se están demandando muchas, no están en los planes de estudio de los niveles medios, que es donde tendrían que estar para que los estudiantes comiencen a tomar conciencia de esas habilidades. Así que eso sería lo óptimo, Sandrita, según mi opinión. Pues es que mencionaste un punto crucial. Me pareció de hecho impactante y creo que vale la pena que profundicemos porque sí, mencionaste la palabra anacrónico. Anacrónico es como desincronizado, pues que no está acorde a los tiempos que estamos avanzando. Entonces, si vamos, por ejemplo, a ver, algunos colegios, pero especialmente colegios privados, sí se esfuerzan por incluir, por ejemplo, materias de robótica, tecnología, programación, incluso para chicos de primaria.
pero en el sistema tradicional educativo público, digamos que son esfuerzos muy aislados. Sí que hay esfuerzos, pero todavía están muy aislados. Ujú. ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones cuando están entendiendo a partir de la oferta de Internet, por ejemplo, otras posibilidades, ¿sí? Donde ellos pueden diseñar sus videojuegos y generar su empresa desde los 16 años? ¿Qué está pasando en la mente de estos chicos? Están diciendo, yo no quiero seguir estudiando porque yo voy a ser empresario, voy a ser mi propio jefe. ¿Cómo está impactando esto en los indicadores, por ejemplo, de deserción escolar? Ahorita seguimos con las dones y talentos ya de los adultos, pero esta parte me pareció importante. ¿Cómo se están impactando estas cifras? Porque sé que las estuviste investigando a 2025. Sí, es muy, muy interesante lo que mencionas porque está lo que se llama el fenómeno ninis, ¿no? Que son jóvenes entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio. Entonces, con este marco, nos preguntamos si la educación puede responder a la revolución tecnológica actual, ¿no? Que venimos hablando en los últimos programas. Y la verdad es que de momento no está respondiendo, porque hay escasez de talento tecnológico. Y es la preocupación de los directivos de las empresas tecnológicas, ¿no? De hecho, estuve investigando y hay muchos artículos de líderes de Microsoft, de IBM, de Apple, de empresas tecnológicas que mencionan justamente esto, ¿no? Que hay eh, escasez de talento tecnológico, porque a esto se le suma que las posiciones más demandadas también eran impensadas solo 5 años atrás. O sea, no hay que irse ni 15 o 20 años. Es decir, desarrollador de inteligencia artificial, experto en blockchain o experto en la red social TikTok o Instagram, ¿no? Tan solo 5 años atrás eran posiciones impensadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los puestos que requieren alta cualificación son muy difíciles de cubrir para las empresas líderes tecnológicas, ¿bien? Tal es así que lo que están haciendo es capacitar ellas mismas a los trabajadores, lo cual le resulta más costoso, ¿bien? Y esto despertó lo que mencionábamos antes, ¿no? Un fenómeno que es objeto de debate en todo el mundo a nivel educativo, en materia de educación, el fenómeno ninis, ¿bien? Invitamos a la audiencia a buscar ninis, que son, como dije antes, jóvenes entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan. ¿A causa de qué? A causa de la desescolarización y el avance de la tecnología. Es decir, son jóvenes que fueron abrumados por la tecnología y quedaron fuera del sistema educativo y el mercado laboral y viven de la ayuda de los padres y de asistencias sociales. ¿Y qué ocurre? Pero me gustaría ahí, a Dime. ver, ya vamos a seguir, pero es que dijiste algo que es que yo no trago entero. Abrumados por la tecnología o antojados por la tecnología y luego le cogieron pereza a estudiar porque el modelo educativo no estaba sincronizado con la experiencia que ellos estaban teniendo en la vida real, fuera del colegio. ¿Qué pasó ahí? Hay dos casos, claro, hay dos casos. Hay personas, a ver, eh, Google, Facebook, Microsoft contratan personal, ¿no? Que son jóvenes graduados de universidad y quizás nativos digitales y los capacitan en tecnología. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no los capacitan en tecnología. Entonces, asumen el vacío en la formación tecnológica del sistema educativo. Que ese puede ser el caso que mencionas tú, ¿no? Que hay jóvenes que sí realmente saben mucho de tecnología y ingresan al mercado laboral, pero hay otros que ante la alta desescolarización, es decir, otros grupos de jóvenes, y también la pobreza en el aprendizaje, porque esa es una causa también de la crisis del sistema educativo, gran cantidad de jóvenes no llegaron a la universidad e incluso abandonaron en la educación media, ¿no? Entonces, eso desató el fenómeno Nini, porque las demandas de empleo más altas están en tecnología e informática, ¿no? Que es, además, también posiciones de tecnología, o sea, desarrollador en Trump, ¿no? O experto en blockchain, ¿no? No Claro, estamos claro, pero hablando. sigo insatisfecha sin la razón, sigo insatisfecha. ¿Por qué se van del colegio?
O sea, es una pregunta muy simple y muy profunda. Sigo insatisfecha porque sí, listo, se gradúan de universidades, llegan a Microsoft, a Google, los capacitan porque allá en la universidad o en el colegio no les dieron suficiente, en fin, pero lo están resolviendo. Pero este fenómeno de los ninis que estás mencionando me Ujú. preocupa mucho porque yo digo, ¿por qué están desertando del colegio? Sí, o sea, ahí es donde me queda como la angustia, ¿no? Vale, Porque es ahí que sí. finalmente el colegio es muy necesario. De hecho, es nuestro primer campo de entrenamiento social, que ahorita estábamos hablando de esas habilidades sociales para poder construir éxito en la vida, ¿sí? Y entiendas el éxito no como el más millonario, sino que tú vivas tranquilo, que tengas Claro, plenitud, que por lo menos puedas ser autosuficiente para generar recursos. Y el colegio es una experiencia muy importante, vital para ese exacto. entrenamiento social. ¿Hay algún atisbo dentro de ese estudio que estuviste investigando de la razón, el por qué se van estos muchachos del colegio? Hay varias razones, por eso es un tema complejo. Primero, también no olvidemos que en el 2020 hubo una pandemia que eso dificultó mucho también, interrumpió la educación en todo el mundo, ¿no? Hay algunos efectos que tienen que ver con la pandemia. Factores como la pobreza, ¿bien? También la desigualdad social y la falta de acceso a una educación de calidad, ¿bien? Esos serían 4 puntos. También hay pobreza de aprendizaje, ¿bien? 3 de cada 4 jóvenes de 15 años en los países de América Latina y el Caribe no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales, ¿bien? 1 de cada 2 no logra habilidades mínimas de lectura, ¿bien? Según un informe de la UNESCO, ¿no? Entonces, que se dice que América Latina está en una de las mayores crisis educativas de la región en los últimos 100 años. Y también a esto se le suma la escasez de Sí. docentes. Ah, esa también es importante. Y también quisiera traer a colación la otra cara de la moneda. Cuando resulta que el muchachito tiene habilidades extraordinarias, especialmente porque acuérdense que los indicadores de autismo están subiendo muchísimo y estos chicos autistas son brillantes, pero ¿qué tienen? Que ellos solo se concentran en lo que les apasiona y brillan, es en lo que les apasiona. Entonces, al Mm, momento de encontrar una educación que responda a esas habilidades extraordinarias en las cuales son genios, ¿sí? El sistema regular educativo no está preparado y lo que dicen es, tiene problemas, es retrasado. Eso le pasó a Thomas Edison hace un montón de siglos, ¿no? Que se lo rechazaron, le enviaron la carta a la mamá, no sé si sabes la historia, Mariano, la mamá recibe la carta, nunca le ujú. dice a Thomas Edison que en realidad lo habían rechazado y que dijeron que era pues retrasado. Ella guarda esa carta en un sobre, el niño le pide explicación y le dice que por qué lo habían rechazado el colegio, y entonces ella le dice, porque eres un genio. Claro. Claro, Thomas Edison también era de esos genios, así como estoy mencionando, un poco autista, que fue brillante en lo que hizo. Leonardo da Vinci también dice, tenía esos rasgos de autismo donde se vuelven brillantes en lo que les interesa. El tiempo pasó y ella se encargó directamente de la educación de Thomas Edison. Él creció creyendo el papel de que era un genio y efectivamente lo fue. Y cuando su madre murió, él un día descubrió la carta real, ¿sí? Donde estaban Ujú. diciendo que lo rechazaban porque consideraban que Thomas Edison era retrasado. Él mismo pues contó la historia en sus memorias. ¿A qué viene esto? Que esa historia no ha cambiado y que hoy en día muchas madres que saben que sus hijos tienen habilidades extraordinarias, que son genios en los campos que les apasionan, les es muy difícil encontrar una oferta educativa o una institución donde se sientan tranquilas, donde se sientan a gusto, porque cuentan con personal docente calificado para entender esa situación. No sé Claro. cómo lo ves tú y no sé si lo contemplaron dentro de ese informe. Para lo que tú estás haciendo referencia, que son los genios, ¿no? Sí, los niños que ya vienen con otras capacidades. Claro, el sistema, eso también en cierta forma, en algunos casos es causa de deserción, porque el sistema convencional y tradicional de un profesor que va a exponer un tema
a alumnos y que tiene que ver incluso con lógico-matemática o con lengua, y claro, se terminan aburriendo, ¿no? Y terminan, sí, desertando, ¿no? Y no hay ningún problema en el niño. Lo que sucede es que se tienen que transformar las metodologías pedagógicas, que esto es una de las pautas, de las claves para mejorar la educación, y esto es urgente que se haga, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver, ¿en qué consiste? Por ejemplo, adoptar metodologías mucho más activas. Y para esto se puede hacer, Sandrita, de 4 maneras. Primero, el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, que los alumnos no sean meros receptores de información, sino que se involucren activamente en la construcción de un conocimiento a través de la elaboración de un producto final que da respuesta a una pregunta o un problema del mundo real, que son los famosos trabajos prácticos sobre casos reales. Bien, entonces ahí la persona está como más activa, no es que va a escuchar a un profesor. Está la metodología del aula invertida, es decir, los estudiantes acceden a los contenidos teóricos antes de la clase, es decir, es un modelo híbrido que combina lo presencial con lo virtual, es decir, en una plataforma virtual se le ponen los contenidos. Bien, no es que el niño tiene que esperar a la clase y al profesor y escuchar al profesor, sino que se le da ya la información, el conocimiento. Entonces, y el tiempo en clase se dedica a actividades más interactivas y prácticas que van a profundizar la comprensión, los conceptos aprendidos, y no es que meramente se va a escuchar al profesor. Otra técnica que se utiliza es la gamificación, que gamificación viene de juego, ¿no? En inglés game, ¿no? Gamificación. Es una forma de enseñar aprovechando la naturaleza atractiva y estimulante de las bases de un juego. Es decir, hay desafíos o misiones, niveles de avance, puntos, recompensas, como Instagram, ¿viste? Hoy Instagram me dice, tienes un logro más, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? Porque alcancé, no sé, bueno, cosas que parecen así, que a mucha gente les gusta, ¿no? Parecen un poco infantiles, pero a mucha gente les gusta porque hay como un nivel de avance, de puntos, de recompensa. Es como que le resulta mucho más motivante. Y por último, el aprendizaje cooperativo, es decir, quizás organizar el trabajo en el aula en grupos reducidos y heterogéneos de estudiantes con el fin de que trabajen juntos para alcanzar metas comunes, ¿no? Entonces, estas metodologías de estas 4 que he mencionado sitúan al alumno en el centro, o sea, fomentando la investigación, la experimentación y la construcción activa del conocimiento. Entonces, estos genios que tienen otras inteligencias o otras dimensiones del cerebro desarrolladas, se sienten mucho más activos en el aprendizaje, ¿no? Mariano, ¿y cómo una persona se da cuenta cuál es su don y su talento? O sea, porque es que, claro, todos sabemos qué es lo que nos gusta, pero de pronto en el momento de cambiar el trabajo funcional o la profesión que has ejercido toda la vida, esa decisión es muy valiente cuando tomas la decisión y dices, no, a mí lo que me gusta es esto, o yo quiero una vida de pronto más tranquila, en fin, y tienes que tomar decisiones, ahí es donde la gente se frena. Pero, ¿cómo sería el método, la forma más adecuada para que las personas se conecten con esos dones y talentos y digan, toda la vida he cumplido función de enfermero, pero ahora quiero vivir de mi don y talento? ¿Cómo se hace o cuál es una buena manera de descubrirlo? Para descubrir dones y talentos, yo recomiendo dos recomendaciones importantes. Primero, recordar lo que a la persona le gustaba realizar en la infancia. Bien. Y que no hacía ni por dinero ni por nada. Es como que quizás si estaba en la casa, yo me acuerdo que jugaba a ser locutor de radio, me grababa cassettes y presentaba música y quizás tenía, no sé, 3, 4 años, lo hacía con un amigo, a veces con mi hermano, y era algo que me salía natural. Bueno, después terminé aquí con Sandrita en G24, ¿no? Y haciendo vídeos, ¿no? Entonces, haciendo vídeos para YouTube. Entonces, claro, y yo me acuerdo que en la infancia a veces, claro, jugaba a ser locutor. Como otra persona puede decir, bueno, tocar un instrumento o leer. Vieron que hay muchos niños que les gusta leer mucho. Bueno, entonces recordar siempre
muchos niños que les gustan los animales, ¿bien? Y, y luego quizás los padres lo introducen en el sistema educativo y un poco viene como un olvido de eso, porque vienen las materias de matemática, ecuaciones, ¿no? Entonces recordar la infancia. Y luego también escuchar a las otras personas, lo que nos dicen, ¿no? Y estar muy atentos a lo que nos dicen, porque hay veces que nosotros tenemos talentos que nosotros no nos damos cuenta, porque tenemos una mente concreta, programada, que a veces quizás tenemos no sé, una habilidad para el humor, o una habilidad para imitar gente, o una habilidad musical, y no lo valoramos nosotros, pero las otras personas sí lo valoran. Así que yo recomendaría esas dos cosas para detectar dones y talentos. Lo que se hace de manera fácil y natural, y además también algo fundamental es que cuando se hace esa actividad, el tiempo parece que no pasa. Es decir, quizás uno, como ahora nosotros, Sandrita, que llevamos 2 horas 20 en vivo, 2 horas 20. No, porque hubo también el tema de la música. Pero claro, y no, a veces me sucede a mí que cojo la guitarra y pienso que pasaron 5 minutos y pasaron, no sé, 3 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedió eso? Entonces es que el tiempo, se va el tiempo, porque cuando hacemos cosas desde los dones y los talentos, ingresamos al tiempo conciencial, porque ahí quien está trabajando es nuestra conciencia, no nuestra mente. Cuando hacemos cosas de la mente, lo podrá saber cualquier persona de la audiencia cuando quizás va al trabajo y, bueno, empieza a mandar mails, a responder a los clientes y todo, y claro, y pensó que pasó mucho tiempo y pasaron 15 minutos y todavía queda todo el día y encima falta para llegar al fin de semana 4 días para llegar al viernes. Ahí es claramente cuando no estamos haciendo lo que nuestros dones y nuestros talentos nos dictan, lo que dicta nuestra alma, nuestra conciencia, ¿no? Así que tener conciencia de Mariano, esas cosas. tener conciencia de esas cosas. Cuando tú dices que en el momento en que la gente conecta con su don y su talento, incluso se le olvida o pasa como a otra dimensión del tiempo, lo que llamamos el tiempo espiritual. Sí. Ese descubrimiento o autodescubrimiento de dones, talentos, de lo que lo hace feliz, es algo así como también parte de la inteligencia espiritual. Sí, sí, también. Es decir, hay una inteligencia que es la que... Es que esto sí, lo hablamos en algún momento, ¿no? Es que nosotros tenemos una parte de nosotros, que es nuestra conciencia, que está perfectamente desarrollada, ¿no? Es decir, perfecta, ¿no? Y que obviamente que esa conciencia, no nuestra mente, ¿no? Nuestra conciencia, ahí hay muchísima más información nuestra, ¿no? Que la que tiene la mente, mucha más, porque ahí en esa conciencia está el registro de, bueno, incluso también de vidas pasadas, de ancestros, mucho registro, ¿no? Entonces, cuando se hace una actividad que la persona conecta con su conciencia y no la hace desde la mente, justamente ingresa en ese tiempo espiritual y está muy vinculado con esa inteligencia espiritual, que en realidad, claro, inteligencia espiritual le llamamos, claro, a saber conectar con nuestra alma, que es nuestra parte más, que es nuestro espíritu. En líneas generales, o sea, la diferencia es que el espíritu cuando encarna le llamamos alma, pero el espíritu, en cierta forma, alma y espíritu vendría a ser lo mismo. Entonces, cuando tenemos esa habilidad de conectar con nuestro espíritu y salir del tiempo, bien, e incluso salir del espacio también, porque hay veces que cuando estamos con la mente abstracta ejerciendo un don o un talento, muchas personas se olvidan incluso dónde están también. Y además ahí nos damos cuenta que el espacio es una ilusión, que lo hemos hablado aquí en este programa, porque una persona estando en Egipto o estando en México o estando en Chile, cuando se conecta con su conciencia y está haciendo algo vinculado con su don y su talento, le da igual a dónde esté. De hecho, muchas de las personas más conectadas espiritualmente, si se quiere ver, son nómadas. El mismo Jesús era muy nómada, ¿sí? Y es porque rompieron esa ilusión
del espacio y del tiempo, porque finalmente el tiempo terrenal, digamos que lo saben llevar de otra manera porque están conectados con el propósito o con el don. Entonces, como tú dices, el tiempo se les pasa y el espacio les da igual y generalmente son muy nómadas porque mientras estén haciendo lo que fueron llamados a hacer, pues da igual donde estén. Son los mismos aquí o allá porque están en esencia, están conectados en esencia. Mariano, pero mencionaste 8 inteligencias, o sea, ahí hemos hablado de las 5, entendiendo que son como las 5 del viejo modelo, de ese Sí. modelo donde nos exigían, esto tiene que hacerse así, tiene que cumplir, tiene que sacar estas calificaciones, pero estamos en un tránsito de humanidad y como decimos, están despertando estos dones y talentos. Entonces, ¿cuáles son las otras 3 inteligencias, si te parece? Claro que sí. La inteligencia musical se relaciona con la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar formas musicales. ¿Qué incluye esta inteligencia? Sensibilidad al ritmo, sensibilidad a las melodías, el tono, la armonía, ¿bien? Y claramente, bueno, quiénes son los que desarrollan esta habilidad o que incluso mucha gente que, como tú también mencionabas, Sandrita, que quizás esté de recepcionista, pero tiene inteligencia musical, ¿no? Tiene sensibilidad al ritmo, a recordar las canciones, la melodía, el tono, la armonía. Entonces, puede desarrollar esta habilidad, que evidentemente, claro, la tienen los músicos, los compositores, los cantantes, los directores de orquesta, poseen una alta inteligencia musical. Esa es la sexta. La séptima es la inteligencia intrapersonal, que esta inteligencia se refiere a la capacidad de autoconocimiento, es decir, la capacidad de introspección, es decir, comprenderse uno mismo. Y esto incluye las emociones, las motivaciones, las fortalezas, las debilidades. Las personas con esta inteligencia suelen ser muy introspectivas, muy reflexivas, muy conscientes de sí mismas, conscientes de sus límites, capaces de regular sus propias emociones, sus propias vidas, ¿no? Y en líneas generales, filósofos, psicólogos, escritores suelen mostrar esta inteligencia. No digo que no estén en otras profesiones, pero como son personas que tienen que hacer mucha introspección, logran ese conocimiento de sí mismo, ¿no? Entonces, esta es la número 7, la intrapersonal. Diferente a la número 5, que era la interpersonal, es decir, entre Sí. personas. Exacto, recordar ese concepto es muy importante. La intrapersonal es conmigo mismo, es la introspección, es la conciencia, es mis diálogos internos y la interpersonal, así como internacional, interpersonal es con los de afuera, ¿sí? Y Ujú. las dos son tremendamente importantes porque del diálogo interno, y aquí entramos entonces a esa parte que es muy fuerte, y digo fuerte en el buen sentido, o sea, va a tener mucho peso en este tránsito evolutivo, y es uno las neurociencias, porque pues son las que nos van a enseñar a entrenarnos en esos diálogos internos de manera positiva. También hay que recordar que en el viejo modelo se nos enseñó a que primero había que complacer afuera, a estar pendientes de las expectativas externas y era muy poco el interés que nos dábamos. Nos preguntaban, ¿quién es usted? Y empezábamos a dar los diplomas, los cargos, donde habíamos trabajado, pero no estábamos conectados con ese ser de verdad, quién soy, qué me gusta, qué quisiera, qué me hace feliz o qué quiero ofrecerle al mundo. Y ese es el diálogo intrapersonal para poder establecer diálogos interpersonales, contarle a los otros quién eres tú y qué dones y talentos tienes. Entonces, pasamos a esa parte de la neurociencia porque va a ser tan importante ese entrenamiento de diálogos internos, Mariano. Sí, muy bien. Y la número 8 es la inteligencia naturalista, que es la capacidad de reconocer y clasificar elementos del mundo natural. Son personas que son muy sensibles con la naturaleza, ¿no? Las plantas, los animales, los fenómenos meteorológicos. Es decir, las personas con esta inteligencia tienen una sensibilidad muy especial hacia el entorno natural y disfrutan explorando y aprendiendo sobre él, ¿no? Sobre el mundo natural. Y aquí estamos, bueno, aquí están las personas, los biólogos, los botánicos, los Okay. ecologistas,
los agricultores, los veterinarios también, con conexión con los animales. Estas personas, Sandrita, lo que les sucede, y me siento identificado porque a mí me sucede, es como que se sienten bien cuando están en la naturaleza, ¿no? Están con el agua, el sol, los árboles, la tierra. Entonces, sí, yo debo tener también esa inteligencia naturalista. Tú la tienes, evidentemente, y si no, que hablen las ballenas que están ahí detrás nadando. Claro, imagínate. No, sabes que yo también lo he descubierto, pero desde mi inquietud por el cosmos, sí, todo lo que va más allá, muy biológica. O sea, por ejemplo, ahí estamos con el fondo del ADN. Estoy fascinada leyendo sobre el ADN. Me encanta leer sobre el cosmos, sobre lo que está pasando en el comportamiento, que yo le llamo las señales del cielo, y es algo que yo nunca había explorado. Y de 3 años para acá me viene, pero es una fascinación. Acuérdense que el término fascinación, incluso en la Edad Media no lo comprendían muy bien. Hay personas, por ejemplo, que usted las ve y le generan fascinación, como que no la conocen, no pueden leerla del todo o leerlo del todo, pero a ustedes les atrae, sí, o sea, no saben si es que les gusta o no les gusta, pero usted tiene que saber de qué está hablando esa persona, eso se llama fascinación. Y en la Edad Media, esas personas eran catalogadas como lo que llaman el carisma, ¿cierto? Entonces, ¿por qué atraen tanto? Entonces decían que eran hechizos y que no sé qué y que no sé cuántas. Hay un libro muy interesante que cuenta toda esa historia, se llama El arte de la fascinación. Y de 3 años para acá a mí me ha despertado una verdadera fascinación todo el tema biológico del ADN, del cosmos, porque le encuentro una conexión tremendamente profunda con todo este tránsito que está viviendo la humanidad. Y si se quiere ver como con todo esto que nos depara frente a este despertar que está surgiendo de dones, de talentos, de los cambios que están teniendo muchas personas incluso en sus propias vidas, que están cambiando completamente su destino, el trabajo funcional que desarrollaban ya es completamente distinto porque están buscando una vida de plenitud. Se desmitifica el término del éxito entendido desde la vieja escuela como la capacidad de ganar mucho dinero, tener muchas posesiones materiales y transitamos poco a poco a una conciencia más profunda, más crística, si se quiere ver, donde la importancia es la presencia, el ser, el estar, el sentir, el estar conectados, como tú muy bien lo describes, con la naturaleza, con los mismos ciclos, ¿sí? Hay personas que, mira, estaba leyendo un estudio, porque hay gente que sigue diciendo esos son mitos, pero estaba leyendo unos estudios científicos que siguen en desarrollo frente a los ciclos que se están presentando, por ejemplo, con la luna, con las mareas y cómo esto también afecta a los seres humanos. El mismo estudio que conocimos hace poco, Mariano, de la inversión de polos, de la elevación de la frecuencia Schumann, todo eso me tiene fascinada. Creo que fue una de esas nuevas inteligencias que probablemente tengo o sea, así como tú, que se siente fascinado al estudiar. Entonces esa se llama la octava inteligencia, que es la inteligencia eh, naturalista. ¿Cómo fue? Naturalista, sí, naturalista. Naturalista. Creo Ujú. que la séptima y octava inteligencia van a ser muy poderosas en este tránsito de la nueva humanidad. La séptima, entendiéndolo como el diálogo interno, ya nos vas a recordar, y la octava, cómo ese diálogo interno también nos ayuda a entender esa conexión que tenemos con el ciclo de todo lo que nos está rodeando en el planeta y en la naturaleza. ¿Cómo lo ves tú? Sí, esa inteligencia naturalista y también está muy vinculado con la conexión con el cosmos y comprender los ciclos humanos también. Y esta también era una habilidad que tenía Jesús también. Eh, Recordemos que él sabía cuándo, o sea, él le mencionaba a los pescadores cuándo tenían que pescar, justamente porque conocía las diferentes etapas de la luna, ¿no? Entonces, sí, muy interesante esta inteligencia naturalista que, sí, yo pienso que para que esto se ingrese en el sistema educativo, es muy importante, continuando con el tema de las metodologías, también personalizar el aprendizaje, ¿no? Es decir, que a los alumnos, cuando ingresan al sistema educativo, que se detecte qué habilidad tienen, qué inteligencia tiene, ¿no?
y desarrollar esa inteligencia en particular. Eso sería muy interesante, ¿no? Porque el sistema educativo anterior, convencional y básico, quizás era un poco más masivo, ¿no? Es decir, si una persona tenía inteligencia naturalista y bueno, tenía que estudiar matemática, lengua, y quizás no le gusta porque no es de su agrado, ¿no? Porque quizás está mucho más conectado con la naturaleza. Entonces, si el aprendizaje se personaliza, incluso personalizar el aprendizaje con tecnología, ¿no? También se pueden utilizar herramientas digitales y también incluso la inteligencia artificial para adaptar los contenidos y el ritmo de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante, ¿no? Porque esto va a permitir ofrecer recursos diferenciados, ¿bien? Identificar dificultades, que el alumno no se quede trabado, no se quede obstaculizado, proponer caminos de mejora personalizados también. Entonces, yo sé que para esto quizás va a hacer falta en los gobiernos mayor inversión y mayor financiación, pero bueno, aumentar la inversión en educación para mejorar infraestructuras, recursos también y materiales didácticos es una opción que los gobiernos tienen que evaluar, porque si decimos que América Latina está en una crisis, la mayor de los últimos 100 años, bueno, los gobiernos también tienen que mirar esta situación y poner manos a la obra, ¿no? Yo tal vez soy muy atrevida con lo que voy a decir. Ya vamos a ir, Liliana, con tu pregunta que es muy buena, pero con la responsabilidad espiritual que tiene en este momento América Latina, eh, tal vez digo, probablemente eso que ve el resto del mundo como una crisis porque de pronto no se les está enseñando tanta tecnología, no sé qué, se podría compensar enseñándoles a conectar o a entender mucho mejor el ecosistema en el que estamos, la biodiversidad que tiene América Latina, todo ese potencial que tiene desde los mismos recursos naturales, desde las bondades de la naturaleza, sí, por ejemplo la clase de botánica, en fin, si nos pusiéramos en el papel de todo lo que está transcurriendo en el mundo, y que por ende pues sabemos que la tecnología es muy importante, pero al mismo tiempo entendiendo que la nueva conciencia nos implica estar muy conscientes del presente y del entorno, qué bueno sería que también a los niños se les enseñara de botánica, entendiendo, como digo y repito, el continente que están habitando y todo ese potencial de bondades que tiene esta tierra. Pero es solo un comentario muy atrevido de mi parte y muy respetuoso, eso sí, muy respetuoso, pero probablemente digamos que en aras o en miras de lo que busca el mundo en su desarrollo, la cuarta revolución industrial, el 4.0, para ellos de pronto los ítems sí están en crisis porque probablemente el desarrollo tecnológico no está a la par y porque hay muchas comunidades en América Latina que ni siquiera tienen conexión a Internet, por ejemplo. Y uno diría, eso es muy malo, pero tú y yo que entendemos el mundo desde la no dualidad, podríamos decir, o no, o probablemente es la manera de preservar la esencia pura. No sé cómo lo ves tú. Exactamente, sí. Todo, no hay nada ni bueno ni malo, porque esa persona que no tiene acceso a internet, quizás, no sé, le regalaron una guitarra y empieza a tocar la guitarra y se hace, no sé, claro, exactamente. Sí, está Y conectada con el aquí y el ahora bueno, y aquí en tiene ahora. una vida plena, ¿sí? Liliana Vallejo pregunta algo. Si una persona, exactamente un niño de 9 años, tiene una habilidad de cálculo y a su vez una habilidad artística haciendo figuras, ¿son dos habilidades tan diferentes? Sí, no. Ahí él con la parte de diseño de figuras está manejando razonamiento de distancias, de diámetros, Mm. o sea, muy bien. Tienes un genio, Liliana. Mariano. Sí, lo que conviene, o sea, más allá, porque estas inteligencias se estudiaron, pero no es excluyente de que una persona tenga una y no tenga la otra, ¿no? A ver, se pueden desarrollar y obviamente quizás con una planificación y con mucha disciplina, una persona puede desarrollar todas las inteligencias, ¿bien? Y si una persona, exactamente un niño, como dice Liliana, de 9 años, tiene una habilidad de cálculo y a su vez una habilidad artística haciendo figuras,
como dices tú, Sandrita, estamos frente a un genio, ¿no? El sistema educativo también tiene que impulsar el aprendizaje integrado como era en un momento, ¿no? El aprendizaje, por ejemplo, viste que ahora está todo muy sectorizado, ¿no? Medicina, ingeniería o arquitectura, música, todo muy, muy separado, ¿no? Entonces, si se pudiera impulsar el aprendizaje de ciencia, de tecnología, de artes, de espiritualidad también, de temas de crecimiento personal, porque eh, bueno, esto sucedía en algún momento en la humanidad, en Atenas, en el oráculo de los dioses o oráculo de Delfos, ¿no? Donde estudiaban los grandes sabios de Grecia. Se estudiaba absolutamente todo, todo, no es que estaba sectorizado. Luego el gobierno romano, bueno, esto es un poco de historia, pero también hay que saber desde dónde venimos, ¿no? El imperio romano terminó con todo eso, hizo como una... Bueno, y la iglesia empezó a mencionar qué era lo importante, y bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta esta humanidad segmentada. Pero es muy Hay importante. una de las civilizaciones del conocimiento más importantes, la griega, y lamentablemente, pues, La la griega, acabaron, ¿sí? la acabó. Aunque tú ves mucho de, cuando empiezas a leer el Imperio Romano, le deben muchísimo a la civilización griega, o sea, muchísimo le debe Sí. el Imperio Mm. Romano. El solo hecho de desarrollar el tema político lo aprendieron de Grecia, ¿sí? Con esos grandes filósofos de la escuela estoica. Bueno, pero Mariano, ya como se nos está acabando el tiempo, Maribel, qué bien, es de las nuestras, también es biológica. Liliana, qué bueno que les gustó. Leonor, bienvenida en España, bendiciones para ti también. Londres, María Charria, todas las cosas ayudan para bien. Laurita, en México, muy bien. Eh, Me gustaría, Mariano, como decirles que desarrollarlas todas o al menos unas cuantas, pues no es que sea una regla. Si lo logran, es muy bueno, pero si no lo Muy bueno, logran, tampoco es malo. Es simplemente para como una nada. sinfonía, como Exacto. mírenlo como una carta de oportunidades, una gran baraja de oportunidades que tenemos todos, que todos tenemos dones y talentos, que algunos somos mejores en unas áreas y no tan buenos en otras, pero que todos nos necesitamos y que todos nos complementamos. Y por eso es que este tipo de programas a mí me parecen cruciales. Recordar la labor de Howard Gardner, que fue, digamos, el que empezó a hablar de estas 5 inteligencias, el mismo Rudolf Steiner también, que hablaba mucho de esa conexión, un poco más esa inteligencia naturalista. No sé qué te gustaría decir, Mariano, ya para ir cerrando esta estupenda conversación que tuvimos. Podríamos quizás resumir, dejarle a los analíticos un resumen, ¿no? De las 8 inteligencias, porque conversamos y nos fuimos para varios lados, que obviamente para sumar, ¿no? A la conversación, pero quizás podríamos mencionarles las 8, en un resumen, las 8 inteligencias. Por ejemplo, bueno, la primera, recordemos, inteligencia lingüística verbal. La segunda, inteligencia lógico-matemática. La inteligencia espacial visual. La cuarta es la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia del cuerpo. La quinta es la inteligencia interpersonal, entre personas, bien, lo hemos desarrollado. La inteligencia musical, número 6. La número 7, la inteligencia intrapersonal. Y la número 8, esta última que mencionamos, la inteligencia naturista, ¿no? De reconocer y clasificar y estar muy conectados con la naturaleza. Esas fueron las 8 inteligencias del ser humano. Ahí están entonces. 8 inteligencias, 8 oportunidades, 8 preguntas que ustedes se hacen. ¿Qué es lo que me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gustaba hacer cuando era niño? Eh, yo, por ejemplo, jugaba con los cepillos del cabello también, que eran micrófonos, y salía entrevistando a toda la... Era una pesada. Salía entrevistando a toda la familia de 5 años. Y en Qué esa bonito. época me veía todos los noticieros, me los escuchaba con mi abuelito paterno, me Ah, escuchaba todos los noticieros, las radionovelas, me ha encantado la radio siempre. eh, y sí, y yo creo que es conectarse con eso y sobre todo buscar cómo
ese propósito puede servir a la humanidad. Por ejemplo, tu tarea es muy de servicio, Mariano, y yo te quiero dar las gracias porque contigo hemos aterrizado y comprendido muy a profundidad muchos de los otros temas que tratamos en el canal, entendiendo que todo este tránsito que está viviendo el mundo hace parte de ese despertar de conciencia, donde seguramente nos liberamos de ese viejo pensamiento falso, donde los miedos eran prácticamente los que controlaban gran parte de nuestra existencia. Entonces han sido conversaciones muy nutridas, muy profundas y muy liberadoras. Gracias por ello y un abrazo muy fuerte. Gracias por siempre estar. Gracias a ti, Sandrita, y continuaremos con estas importantes conversaciones sobre diferentes temas y esperemos que este tema de hoy haya servido a toda la audiencia. Gracias nuevamente. Adiós. Muy bien. Bueno, chao. Y Melissa, que dice que está estudiando psicología y su deseo es conectar su carrera con lo espiritual. Genial. La que llaman la psicología holística. Ayer les explicaba que el concepto holístico, Mariano, no te voy a dejar ir, es que es precisamente desde la parte académica lo que busca acercar la ciencia y la conciencia, lo cual es vital en este momento. Mariano. Sí, ojalá se pueda integrar estas disciplinas para fomentar, bueno, la innovación, el diseño, la resolución práctica de problemas, para preparar a las personas para el futuro, pero claro, es importante esto, tomar lo espiritual y lo del crecimiento personal, porque para mucha gente que está inmersa en el sistema educativo tradicional actual, es decir, personas que egresan de una carrera universitaria y luego se dedican a trabajar, descubren temas de espiritualidad, conciencia y crecimiento personal muchos años después. Y esto se ve, yo lo veo en muchísima gente, tú también lo verás, Sandrita, y mucha gente no descubre este ámbito de conocimientos, ¿no? Entonces, ese desajuste de conocimientos no debería ocurrir, así que hay que ponerse a trabajar mucho en eso. Mariano, redes sociales para que te sigan, en qué estás en este momento, qué taller estás dictando, qué conferencia viene. Muy bien. Mis redes sociales, en Instagram y Facebook estoy como Mariano Menéndez Coach. Mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. En YouTube estoy como Educación de la Nueva Era, ese es mi canal. Tengo activo el servicio de consultas privadas, también el curso online sobre mi último libro y un área privada de 95 vídeos terapéuticos que incluyen afirmaciones, decretos, compromisos para diversos temas de superación personal. Así que para quien sea esto de interés, se puede comunicar conmigo desde el formulario que está en la web o por mensaje privado por Instagram, o también le puede comunicar un mensaje a Sandrita, como quieran, dejar comentarios. Yo estoy pero muy agradecido contigo, Sandra, con este informativo y con toda la audiencia también muy activa, con muchos mensajes. Así que enviamos muchos, pero muchos saludos a todas partes del mundo. Gracias, Sandrita. Te quieren, te queremos. Dios te bendiga, Mariano. También, gracias. También un a abrazo. todos. Abrazo adiós, fuerte. Adiós. España, Gracias. ¿Qué temperatura? 27 grados. 27 grados pues, la temperatura en la zona de Castellón de la Plana. Pues salude a Nativi Díaz, que está en Alemania a 13 grados en veranito. No. Ay, Nativi. Un abrazo, Mariano. Gracias. Chao. Adiós, Chao. adiós. Chao. Pues ahí está Mariano Menéndez. Yo creo que han sido conversaciones, como les digo, muy profundas y muy liberadoras. Gracias, Nativi. Un abracito en Alemania. A ustedes por ser tan activos, por ser tan inquietos, por compartirnos incluso sus experiencias. Un abrazo enorme a todos en cada lugar donde estén, en los países desde donde se conectaron. En algunos ya es de noche, en otros está amaneciendo, en otros es día. Yo estoy aquí a las 2:37, Miami ya 3:37. Abrazo en los Estados Unidos. Madrid está a 34 grados, nos dice Ani. En España, bueno, están un poquito más calientitos que Alemania. Nativi, a 13 grados amerita una infusión. Ya es de noche, entonces una buena infusión ahí en Alemania. Un abrazo enorme. Y bueno,
pues nos vemos en las próximas horas. Si no han visto nuestra emisión de anoche de la tertulia de la medianoche, se los recomiendo, fue muy bonito. Y quienes no vieron nuestro programa de ayer también, quienes se quieran inscribir para nuestro taller del próximo 30 de agosto, que es ya el nivel avanzado de las 7 leyes de expansión, también pueden visitar www.canalg24.tv. Es un taller muy poderoso en cuanto a que estamos hablando de mejorar esa comunicación intrapersonal con ustedes mismos. Pero es que a veces no nos conocemos. Este taller los lleva con preguntas muy poderosas, conociendo paso a paso esos aspectos de la vida que seguramente tienen para mejorar. Y por supuesto, lo que mejor me parece de este método, que ha sido creado con muchísimo cuidado, es que les permite salirse como un efecto dron y ver en 360 todas las oportunidades que tienen para su expansión. Son 7 principios, ¿sí? No son las 7 leyes del universo, aunque intrínsecamente tienen mucho que ver, pero son 7 principios, un método paso a paso para que usted sepa quién es usted realmente. Ahora que estamos hablando de descubrir dones y talentos, creo que les vendría muy bien. www.canalg24.tv, 7 leyes de expansión. Para quienes están fuera de Colombia, dentro de Colombia, va a ser el próximo 30 de agosto a las 11 de la mañana, para que podamos estar integrados quienes están en Europa o quienes están en otros lugares y quienes estamos en este lado de las Américas. Dios con todos, los amo muchísimo, que nada me les falte, que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad, y de verdad que siempre es un gusto, es un placer compartir con todos ustedes. Los amo mucho. Dios con todos, una feliz tarde y nos vemos en las próximas horas. Chao, chao. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.